Cordial saludo a todos, mi nombre es Elena Rodríguez, soy estudiante del programa de Ciencia de la Información, la Bibliotecología y la Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación voy a presentarles un trabajo académico de la asignatura Gestión Documental, dirigido por la docente Marlene Salazar. Inicialmente, quiero comentarles que el proceso de gestión documental es un proceso que se compone de 8 fases. Primero es la planeación como tal de los documentos, luego viene una producción, posteriormente una gestión y trámite, una organización, una transferencia, una disposición, una preservación y finalmente terminamos con una valoración como tal de los documentos. Dentro de las preguntas que nos hace la docente, el primer punto es qué es una ventanilla única de correspondencia. Para esto nos entregó unos ejemplos o un ejemplo de la ventanilla única de la unidad para víctimas en Colombia. Este ejemplo consiste en el procedimiento que se lleva a cabo en esta entidad para el tema de ventanilla única, cuyo objetivo, este procedimiento, es proporcionar los lineamientos para recepcionar, radicar, digitalizar, redireccionar y dar respuesta a las comunicaciones internas y externas recibidas a nivel nacional a través de los canales dispuestos por la unidad. Se establece que el procedimiento inicia con la recepción de los documentos, el ingreso al sistema, el reparto para el trámite respectivo por el área asignada, tanto para correspondencia externa como para correspondencia interna, y finaliza con el envío de los documentos para archivo. Otra de las preguntas planteadas es cómo se lleva a cabo el procedimiento de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa. De acuerdo a lo planteado en el ejemplo, en el buen ejemplo que se presenta a través de la unidad para las víctimas, se establece que para recibir las comunicaciones externas, pues lo primero que tenemos que hacer es recibir los documentos físicos, ingresar al sistema la información del remitente, la información del documento, contar los folios y especificarlo en el documento y colocarlo en el sistema. Luego, generar un número de referencia o identificación del documento. Posteriormente, colocar un sticker con ese número de identificación del documento, o pues si no tenemos sticker, colocar ese número, que es el que nos permite hacer seguimiento al documento y al trámite. Luego se realiza la remisión a la entidad correspondiente. En cuanto a la correspondencia interna, inicia con la identificación de la necesidad y realizar la solicitud de información a nivel interno. Se recibe a través del sistema o por correo electrónico o memorando o a través del reparto y se realiza el reparto para el respectivo trámite. Luego se analiza, se gestiona y proyecta la carta o la respuesta, se revisan, se aprueban y se firma la respuesta y finalmente se realiza el envío y entrega. Estamos hablando en este caso del cliente interno. Otra pregunta que nos hace la docente es en qué consiste un sistema de gestión documental, cuáles son sus módulos, las características funcionales, la operatividad, entre otros. Para esto contamos con el ejemplo de un sistema que se llama DocuWare. DocuWare es un sistema de manejo o es una plataforma que le permite capturar, procesar y usar la información de la empresa. A través de este elemento o de esta plataforma DocuWare se automatizan los flujos de trabajo de los documentos en cualquier organización y protege los datos y los documentos con un sistema de archivado centralizado y seguro. Básicamente, el DocuWare está compuesto por varios módulos, uno que es la captura de los documentos a través de impresoras, de escáneres, se captura los documentos sin la entrada manual de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema está parametrizado para capturar las palabras claves e ingresarlos al sistema y clasificarlos.
Esto lo hace debido a que tiene un software o una aplicación que se llama DocuWare Intelligent Indexing, ¿sí? ¿Y qué me permite a mí esto? Ir indexando o ir colocándole las palabras claves al documento. Es una especie de inteligencia artificial que va aprendiendo en la medida en que yo voy ingresando los documentos. Igual hay una parte manual que los que manejan el archivo o que manejan el software pueden ir añadiendo palabras al documento en caso de ser necesario o eliminándolo. O sea, se hace como una especie de auditoría a los documentos. Otro módulo es el de organización de archivos, en el cual combina los escaneos, los archivos de oficina, los correos electrónicos y los demás documentos en un único archivador electrónico. Básicamente estamos hablando de guardar la información en la nube y a la vez esto me permite a mí traer la información en determinado momento que yo la requiera sin necesidad de buscar el papel, sino que simplemente lo traigo desde la nube. Tiene un módulo adicional que es el de trabajar desde el celular, ¿sí? Otro módulo, un módulo que me parece bien interesante son los perfiles y los derechos de usuario, donde yo puedo agregar quién va a ser el administrador del archivo, quiénes van a gestionarlo como tal, quiénes van a hacer auditoría, y dependiendo del perfil que cada uno tenga, pues va a tener unos permisos. Eso se hace a través del módulo de administrador y de la configuración que se realiza también teniendo en cuenta las necesidades de la organización. La siguiente pregunta es, ¿qué es el derecho de petición? Las características del derecho de petición y las clases. Inicialmente comentarles que el derecho de petición es la facultad que tenemos todos los ciudadanos de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, así como acceder a documentos públicos, salvo en los casos en que establezca la ley. Es de aclarar que el derecho de petición aplica tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Este derecho está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Inicialmente se había expedido la ley 1437 del 2011, sin embargo sufrió algunas modificaciones y se expidió la ley 1755 de 2015, que es donde está regulado todo el tema de los derechos, del derecho de petición. Ahí se plantea que el derecho de petición puede ser verbal o escrito, que es gratuito, que no es necesario pagar por colocar un derecho de petición, que no se requiere abogado, que la no observancia por parte de un funcionario público o un particular de un derecho de petición incurre en una falta disciplinaria. Además, también se establecen las diferentes clases, los diferentes tiempos que tiene cada persona para responder a un derecho de petición, ¿sí? En cuanto a los tiempos, por ejemplo, existe un tipo de derecho de petición que es de interés general, hay otro que es de interés particular. En cada uno de los casos tendríamos 15 días hábiles para responder o para que nos respondan este tipo de derechos. Hay otro tipo de derecho de petición que es el de información. En ese tengo 10 días para que me respondan o para que la entidad responda sobre la información que yo estoy pidiendo. Luego viene la solicitud de los documentos, que igualmente hay 10 días. Hay un derecho de petición simplemente de una consulta a un tema específico, para eso hay 30 días hábiles. Y hay una petición entre autoridades, que son 10 días hábiles, y hay una petición de congresistas, que ese sí se debe cumplir en el tiempo de 5 días hábiles. Es de anotar que si un funcionario público o una persona particular no alcanza a cumplir en el tiempo en que está establecido allí, le debe comunicar a la persona, al peticionario, que no alcanza y habrá una prórroga en el tiempo de respuesta. Igualmente, no es necesario que los documentos estén completos para recibirlo. Toda persona particular o pública debe recibir los documentos
También es importante que si una persona entrega los documentos con algún faltante, pues la persona que recepciona le puede hacer la acotación e informarle que está pasando o que no está completo su documento. Entonces también allí habría una prórroga para el derecho de petición. En cuanto a los elementos que debe contener el derecho de petición, primero es la persona a quien va dirigida, luego la identificación de la persona, luego cuál es el objeto, las razones en las cuales se fundamenta esta petición. Para los efectos pertinentes, debe anexar soportes o documentos. Finalmente hay una firma del peticionario, una identificación, una cédula, una dirección y un teléfono en donde o sea, de contacto, donde me pueden contactar o donde los puedo contactar. ¿Sí? Es importante que tenga todos estos elementos, pero como les digo, no es necesario. Si alguien va a recibir un derecho de petición y no tiene todo, pues simplemente le informa al peticionario, pero está en la obligación de recibirlo. ¿Cómo se lleva a cabo la política de tratamiento de datos personales de información? Para este caso, la docente nos entregó un ejemplo muy completo, que es el tratamiento de los datos personales que se realiza en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, que es un establecimiento público descentralizado del orden nacional que tiene como objeto la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. ¿Sí? Es importante aclarar que los datos personales es toda aquella información asociada a una persona y que va a permitir su identificación. Está arreglada por la Ley 1581 de 2012, la cual constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia. En el ejemplo que nos presenta de bienestar familiar, el documento inicialmente plantea las políticas, los principios, las finalidades, el tratamiento de datos sensibles, entendido datos sensibles como aquellos que afectan la intimidad del titular. También por la misma misión del bienestar familiar, pues hay un capítulo especializado en datos personales de niños, niñas y adolescentes, la información de procesos de adopciones. Hay un apartado muy importante que son las personas a quienes se les puede suministrar la información y ahí está todo, cuáles son las excepciones y cuáles son los requisitos. Y el procedimiento para la atención de consultas y reclamos y finalmente termina el documento con unas definiciones y una vigencia. Me parece importante resaltar el tema de los principios que está basado en la ley. Ellos apelan a estos principios, el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos, de finalidad, de libertad, de veracidad, de calidad, de transparencia, de acceso o circulación restringida, de seguridad y de confidencialidad. Es importante contar con esos principios dentro de una política de tratamiento de datos personales. Bueno, básicamente eso era lo que tenía para mostrarles hoy. Agradecer mucho este ejercicio académico que me ha permitido a mí conceptualizar aún más muchos elementos que hemos visto en la asignatura. Bueno, muchas gracias y feliz día.